Quiero contarte rápidamente, muy rápidamente, una pequeña reseña de una persona. Marcos se llama él. Dice, Marcos nació en Buenos Aires en el año 1971. Fue un excelente deportista en rugby. De hecho, fue tan bueno que en su juventud lo convocaron para la selección nacional, pero él rechazó la oferta a jugar en la selección por irse a Estados Unidos a estudiar finanzas. Cuando vuelve a Estados Unidos, a él se le ocurre la idea de inventar una empresa que le permitiera a las personas comprar y vender artículos por internet. Y cuando a él se le ocurre esta maravillosa idea, mucha gente que estaba alrededor de él se burla de él y se ríe, y le dice, vos estás loco, ¿cómo va a pasar eso? Y él en el año 1999 comenzó este pequeño negocio en un garage con algunas 4 o 5 computadoras nada más. Y durante 8 años esta empresa dio pérdidas. Era poner y poner y poner y lo que ponía se iba. Así que por 8 años dio pérdidas. Pero en el año 2007 esta empresa comenzó a dar ganancias. Hoy, en el año 2022, esta empresa vale $84.000 millones. Esta persona tiene un capital propio de más de $6.000 millones. Dice la revista Forbes, que es la revista de negocios más importante, que es el joven más rico de la Argentina. Marcos Galperín es el dueño de Mercado Libre, fundador de esta empresa. Y según este hombre, el ingrediente más importante a la hora de lograr las metas es la pasión. Quería buscar una ilustración de una persona contemporánea a nosotros, y más allá de que obviamente no lo conocemos, pero sí por lo menos conocemos su empresa y tenemos todos un poquito de noción del alcance de esto. Y leyendo yo y buscando un poco acerca de la vida de este hombre, aunque por lo menos no hay mucho público acerca de la vida de esta persona, pero sí pude observar un común denominador en varias otras personas que han logrado éxitos como este o en otras índoles de la vida, y que tiene que ver con el sacrificio que él tuvo que hacer para llegar a este lugar, con los obstáculos que tuvo que vencer para llegar a este lugar, con burlas a la que tuvo que sobreponerse, con gente que no confiaba en él, con gente que se le reía, que le decía que estaba loco, que era una idea tonta y que no iba a funcionar. Gente que después con el tiempo vuelve a aparecer diciendo que la idea realmente era buena y que se lo decían solamente para motivarlo, pero que la idea era buena, ¿no? Gente que desaparece cuando la cosa se pone mal, pero cuando la cosa se pone bien, de nuevo son todos amigos. Y una de las enseñanzas, como digo, como un denominador en todas las personas que logran este tipo de cosas, es que hay un precio que pagar para alcanzar las cosas que deseamos, para alcanzar metas que tengamos o propósitos que tengamos en nuestra vida. Y estaba pensando acerca de nuestra vida de fe, cómo vivimos nuestra vida de fe, qué clase de vida tenemos en la práctica a la hora de vivir nuestra vida de fe. Y le puse como título a este mensaje, Vivir la vida. Y vivir la vida en un contexto, en una connotación, en un mensaje social que se nos da acerca de vivir la vida con un tono de alegría y con un tono de libertad y con un tono de sin prejuicios y con un tono de disfrutar de la vida. Ese es el tono que tiene esta frase. Yo sé que la frase escrita no dice mucho, entonces por eso quería explicar cuál es el tono de la frase y por qué vivir la vida. Quiero compartirte un texto precioso, palabras de Jesús que están en el libro de Lucas, capítulo 9, desde el verso 57 al 62. Y dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, Jesús le dice a otro, ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré,
pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y en este contexto, Jesús está escuchando y proponiendo a por lo menos 3 tipos de personas que lo siguieran. Y cuando se los propone, cada persona tiene una dificultad o una condición diferente o un pero diferente del por qué no seguirlo en este momento, aunque sí lo harían más adelante, pero por lo menos no ahora. Y por lo menos vemos acá 3 candidatos a seguir a Jesús. El primero es el que se ofrece voluntariamente, ¿no? Jesús iba de camino y este hombre le dice, te seguiré donde quieras que vayas. Pero Jesús le advierte acerca de que sus discípulos o la gente que lo seguiría a él no siempre gozaría de riquezas, o por lo menos en este caso de una cama donde acostarse, ¿sí? Jesús le advierte de que las condiciones materiales en su discipulado, en su caminar, en su transitar, en esta vida de fe, las cosas materiales son secundarias, no es lo más importante. Decía también Jesús en Mateo capítulo 13, explicando la parábola del sembrador acerca de la semilla que cayó entre espinos. Dice, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Explicando justamente por qué a muchos la palabra de Dios se les disuelve, se les escapa y no pueden atesorarla. Lo que está diciendo Jesús es, no produce ningún fruto, porque los atractivos de esta vida, porque el mensaje que Él predicó está diluido por las riquezas y por las atracciones de esta vida. El segundo candidato con el que se cruza Jesús es alguien a quien Jesús le propone seguirlo, pero este le dice que espera a seguir a Jesús una vez que su padre muriera. Y esto tiene que ver con la tradición de esta gente y con que ellos esperaban poder enterrar a sus muertos y poder atenderlos hasta su último día y estar con ellos hasta el último momento. Entonces Jesús le aclara que los muertos espirituales entierren a los muertos. Y vos y yo, los que estamos acá, estamos vivos espiritualmente, ¿sí o no? ¿Alguien está muerto? Bien. Estamos todos vivos. Sigo entonces. Jesús le aclara que los muertos espirituales deben enterrar a sus propios muertos. Y los vivos espirituales debemos predicar el Evangelio, porque fíjate que le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso lo dice en Reina Valera. En esta versión dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Vos andá y predicá el Evangelio. O sea que hay una proposición de no hagas esto para hacer esto. Esto se refiere a que predicar el Evangelio es de suma urgencia, no hay tiempo para esperar a que se nos den todas las condiciones, ¿sí? El tercer candidato con el que se cruza Jesús es el que quiere despedirse de su familia. Sí, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que me despida de mi familia. Y no se está riendo, porque nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el problema? Que vaya, le diga a la familia chau y listo. No se estaba refiriendo a eso, sino que se refería a atender primero a su familia para después ser su discípulo. Lo que nos lleva a entender por la respuesta de Jesús es que ser discípulo del Señor es de tiempo completo. No es en este momento estoy atendiendo a mi familia, en este momento cumplo mi función de padre, de esposo, de proveedor, de trabajador, de lo que fuera, y a las 6 de la tarde me convierto en discípulo de Jesús. ¿No? Se terminó mi horario de trabajo, ahora comienza mi horario de discípulo. No. Ser discípulo del Señor es de tiempo completo. No se trata de dejarlo para más adelante. A veces muchas personas, muchos creyentes, se ve en sus vidas que atienden su servicio a Dios o atienden su vida de fe o su discipulado, su ser discípulo,
cuando sobra el tiempo. Cuando las horas de trabajo se terminaron, o cuando las horas de diversión se terminaron, o cuando ya dejé de hacer lo que yo quería hacer, lo que a mí me gustaba, y ahora sí tengo tiempo para ser discípulo de Jesús, para seguirlo, para servirlo, para lo que sea. Ahora sí dispones de mi tiempo. Hay una frase que encontré por ahí que te la quiero leer porque es muy bonita. Y dice, muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan que solo significa un seguidor. Pero el auténtico discipulado es una condición a un estado del ser. Esto indica que es más que aprender y aplicar una lista de atributos personales. Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser, como en un tapiz espiritual. Ser discípulo de Jesús tiene un precio alto. Como te darás cuenta, te estoy hablando acerca de ser discípulo de Jesús y del precio que hay que pagar para eso. Es más fácil, por ahí va a sonar fuerte esto, pero es más fácil ser millonario que discípulo de Jesús. Porque para ser millonario basta con estudiar, basta con trabajar duro, a veces hasta ni siquiera hace falta estudiar, solamente con trabajar y con ser consecuente con lo que uno está haciendo y, como se dice por ahí, pegarla en el negocio, millonario se hace rápido. De hecho, hoy, a la devaluación que estamos viviendo en nuestro país, la mayoría de los que estamos acá somos millonarios, porque por lo menos muchos tenemos un vehículo y vieron que nuestros vehículos algunos valen cerca de $1.000.000. Así que ser millonario no es difícil, pero ser un discípulo de Jesús sí es difícil. Dice Efesios 4:13, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. La versión Reina Valera habla de que nosotros debemos alcanzar la estatura de Cristo. Esa es nuestra meta, ser como Él. Porque lograr las cosas de esta vida realmente es fácil. Claro, sí, con sacrificio, con esfuerzo, con esmero, pero ser un discípulo de Cristo tiene varias condiciones. Tiene varios peros, tiene varias propuestas de parte de Jesús y cosas que se chocan directamente con nuestros pensamientos, que se chocan directamente con la sociedad, con nuestra cultura, que se chocan directamente con lo que nosotros creemos que debería ser. Dice en Lucas capítulo 14, de nuevo, palabras de Jesús. Yo quiero que vos veas que es la palabra de Dios la que nos habla, que es el Señor el que nos invita a tomar ciertas decisiones y que no son ideas alocadas, ni son cosas sacadas por ahí, ni inventos, sino que es la Biblia, la palabra de Dios y específicamente palabras de Jesús. Dice Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 35. Dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. O que el rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que, versículo 33, no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Y los últimos dos versículos son fuertes. Porque dice Jesús, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo hará salada de nuevo?
La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¡Wow! Eso es fuertísimo. Esas últimas palabras de Jesús son fuertísimas. Porque Él está diciendo algo obvio, pero está usando la sal como un tipo de nosotros, diciendo, la sal es para salar, pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada y hay que tirarla. Y venía hablando acerca de cómo ser su discípulo. Así que imagínate que en ese contexto, en otras palabras, Jesús estaría diciendo, amigos, si no sirven para ser mis discípulos, no sirven. Porque la propuesta de Él es que seamos sus discípulos, no simplemente creyentes que venimos los domingos, que en algún momento de la semana hacemos una oración, que en algún momento cuando nos sobra el tiempo y nos acordamos, hacemos una lectura bíblica, sino ser sus discípulos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, pero quiero leerte un último pasaje que también describe bastante seriamente esta condición. Está en Apocalipsis capítulo 3, 15 y 16. Dice Jesús a la iglesia, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Hermanos, yo entiendo cómo el Señor nos desafía a que nosotros vivamos una vida consecuente a Él y no consecuente a esta vida. A veces no nos damos cuenta y estamos desenfocados, tenemos una visión distorsionada de lo que realmente es importante de esta vida. Creo que a veces no nos damos cuenta y nos dejamos llevar y nos dejamos alimentar y recrear nuestra mente por un montón de cosas que ofrece la vida y que hay muchas que son bonitas y que son loables y que está bien, pero que no son lo más importante. Y la primera cosa de la que nos habla Jesús con todo esto de qué deberíamos hacer para ser sus discípulos, cuando se refiere a aborrecer a los demás, y viste que dice debes aborrecer a los demás, hace una lista y empieza con nuestra familia. Aborrecer al padre, madre, hermano, hija, hijo. Y se refiere a amar más a Jesús que a cualquier otra persona. Muchas veces tenemos la excelente excusa de que por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mi hijo, no puedo ser discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús implica amar más a Jesús que a los demás. No se trata de odiar a los demás. A veces este pasaje se malinterpreta como que Jesús vino a romper la familia. Es decir, ¿cómo puede ser? Supuestamente Dios es el fan de la familia y Jesús vino a romperla. No, no es eso. Pero sí nos está marcando una escala de valores, un orden de prioridades. ¿Qué debe ser lo más importante? ¿A quién debemos amar más? ¿Si a nuestra familia o a Dios? Amar a Jesús más que a mi propia vida. Amar a Jesús más que a mi propia vida. Yo para ser discípulo de Jesús necesito amarlo más a Él que a mi propia vida. Y eso aplicalo vos como vos entiendas que sea tu vida. Como vos entiendas de qué manera vos podés aplicar el amar a Jesús más que a tu propia vida. ¿Qué significaría para vos amar a Jesús más que a tu vida? O pensarlo al revés si querés. ¿Qué significaría amar más a tu vida que a Jesús? Pensando en ser discípulo de Él. ¿Cómo harías para expresarle a Jesús que lo amás más a Él que a tu vida? Que tu vida no es tan importante. Es más importante ser su discípulo. Tercero, estar dispuesto a morir por Jesús. ¿Viste cuando dice, recién lo leímos, que dice cada uno tome su cruz cada día y sígame? No se trata de una cadenita con una cruz. Eso no es tomar la cruz. Ni se trata de cargar con cosas. No. Tomar la cruz de Jesús justamente tiene el significado de saber que vamos camino a eso. Vamos camino a la muerte. Que debemos morir. Él murió por nuestros pecados. Él murió por tus pecados y por los míos.
tomar nuestra cruz es morir cada día. Morir cada día. Fíjate cómo todo tiene el mismo sentido, todo apunta hacia el mismo lugar. Todo apunta hacia el mismo lugar. Todo tiene que ver con Él y no conmigo. Todo tiene que ver con qué es más importante Él, su causa, sus propósitos, sus principios y no los míos. Cuarto, considerar el costo. Por mucho tiempo se ha predicado un evangelio mentiroso. Muchísimos hemos escuchado la frase, no te cuesta nada. La frase más mentirosa es, acércate al Señor, recibí a Cristo, Él no te pide nada a cambio. Eso es una mentira garrafal, lo acabamos de leer. Porque al contrario de esa frase, Dios nos pide todo a cambio. Ni siquiera un poco, sino todo. Entonces Jesús nos propone sentarnos y calcular el costo. Esto va a costar, esto no va a ser gratis, esto no va a ser fácil, esto no lo vas a lograr como podrías lograr cualquier otra cosa fácilmente. Tiene un costo. Dice Jesús, sentate y calcula el costo, no sea que te quedes a mitad de camino y no puedas lograr el propósito. Quinto, dejar a un lado mis posesiones. Esta creo que es una de las partes más difíciles que por ahí nos toca enfrentar en nuestra vida de fe. Dejar a un lado nuestras posesiones. Uno de los costos a pagar para ser discípulo de Jesús es dejar a un lado nuestras posesiones. Hay mucha gente que realmente le es mucho más importante su vehículo, le es mucho más importante la ropa con la que se pueda vestir, le es mucho más importante la propiedad, la casa que pudiera tener, le es mucho más importante aquel viaje deseado, le es mucho más importante el negocio que quiere emprender que ser discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús no significa todo esto, no. Ser discípulo de Jesús significa todo esto, tal vez. De esto no hay garantías. Hay garantías de una vida eterna, hay garantías de una vida preciosa, hay garantías de una vida en armonía con el Señor, hay garantías de una vida próspera, no necesariamente material. Y por último, lo que decía en Apocalipsis, decidir si voy a ser discípulo de Jesús o no. Porque, como dijo Dios a la iglesia, sé que no sos frío ni caliente. Yo sé que sos tibio. ¿Cómo desearía que seas una cosa o la otra? Fíjate la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es o sí o no. No hay problema. Si no querés, no querés. Pero no estés en el medio. Toma una decisión. O vas a ser frío o vas a ser caliente. Porque si sos tibio, te voy a escupir de mi boca. O sea, fíjate que hay dos posibilidades de no estar de acuerdo con Dios. ¿Frío o tibio? Con esas dos no estaríamos de acuerdo con Dios. Solamente caliente, solamente activo, solamente estando con Él, solamente aceptando sus propuestas, solamente negándonos a nosotros mismos. Ahí sí vamos a ser aceptados por Dios sin problema. Pero a veces con esta situación nos confundimos y creemos que con un poquito basta. Es más, no solamente que creemos que con un poquito basta, sino que nos permitimos un poquito, porque un poquito permitido no es para tanto. Sin embargo, Dios es muy categórico con esto. O frío o caliente. Tibio o no. O estás o no estás. O vas a ser discípulo de Cristo o no lo seas. Porque tibio no sirve. Hermano, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Tal vez te estás abnegando de un montón de cosas que quisieras hacer, que sabes que no tenés que hacerlas, y solamente cumplís con otras que no tienen sentido. Porque a la mitad no sirve. O es todo o no es nada. Porque si te quedás a la mitad, mañana cuando te encuentres con el Señor, te lo va a reclamar. No vas a poder decirle, bueno, Señor, pero vos viste que yo un poquito lo intentaba. No sirve. Porque claramente Dios espera que sea
todo de nosotros. Que sea todo de nosotros, el 100% de nuestra vida, el 100% de nuestro ser. La palabra de Dios, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, nos enseña que esta vida se trata de Él y no de nosotros. No se trata de cuánto podamos hacer, ni de cuánto podamos lograr, ni de cuánto nos podríamos divertir. Se trata de cuánto Él puede ser glorificado, de cuánto Él puede ser predicado, de cuánta gente lo puede conocer a Él y de cuánto Él puede llegar a llenar la tierra de su gloria. De eso se trata. Entonces, con ese pensamiento en mente, te pregunto, ¿estás dispuesto a ser discípulo de Jesús? Primero porque no es gratis, por eso te lo pregunto. En consecuencia de que no es gratis, tiene un costo. El jueves de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, tuve, si quieren pasar, Ale, si querés pasar, estuve tomando un café con un hombre. Nos reunimos ahí en un lugar y nos pusimos a charlar. Y él me cuenta que hacía unos días atrás le diagnosticaron cáncer. Este hombre está devastado. Lloraba como un niño. Como un niño. Una de las frases que más me impactó es: no le encuentro sentido a nada. Claro, se está encontrando frente a la posibilidad de la muerte, ¿no? Es una posibilidad, no es una certeza. Un hombre de 67 años, hijos, nietos, tuvo una vida. Un hombre creyente. Un hombre que muchas veces me dijo a mí: wow, qué lindo cómo servís al Señor con tu esposa, con tus hijas. Me haces acordar a mí cuando yo tenía tu edad. Yo hacía lo mismo. Yo estaba tan comprometido en la iglesia y estaba al lado de mi pastor y servíamos al Señor con tanta emoción y con tanto esmero. Pero algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino y este hombre dejó de vivir su vida como un discípulo de Cristo y empezó a correr tras el viento. Por alguna razón, desvió su mirada de Jesús y empezó a ver los logros que podía alcanzar trabajando mucho, amando al Señor, siempre manteniéndose firme en su fe, pero no viendo el propósito de Cristo en su vida. Él hoy está desesperado. Literalmente su frase fue esa: no le encuentro sentido a la vida. Pero claro, yo lo entiendo. ¿Cómo le va a encontrar sentido a la vida si no está siguiendo los pasos de Cristo? Por supuesto que si yo estuviera en su lugar, para mí también sería tremendo que me diagnostiquen una enfermedad de muerte. Pero entiendo que tenemos el privilegio de Dios de tener el gozo de su salvación. Y ese gozo no lo perdemos cuando nosotros somos sus discípulos. Pero yo, ¿sabes por qué te lo estoy compartiendo? Porque me pasó hace 3 días. Y porque me encontré cara a cara con una persona que se olvidó de su llamado. Con una persona que empezó a perseguir otras cosas. Y que ama a Dios, y que ora, y que lee la Biblia, y que va a la iglesia, y que canta. Hace todas las prácticas. Las conoce perfecto, hace 30 años que lo hace, así que... Pero perdió el foco. Y hoy se encuentra en una situación donde se da cuenta que no es discípulo. Y la vida no tiene sentido. Y entonces te lo cuento para que no llegues al mismo lugar. Te lo estoy compartiendo para que tomes decisiones, para que reacciones si hace falta. Hermano, créeme que esta vida realmente no tiene sentido. Es levantarse, trabajar, volver,
pegarse un baño, comer, dormir, hacer otra cosa y al otro día lo mismo. Y así todos los días por lo largo de los años. Realmente esta vida no tiene sentido. Realmente lo único que tiene sentido es el propósito que Dios haya puesto en tu vida. Pero para eso tenés que ser un discípulo de Jesús. Pero para ser un discípulo de Jesús hay un costo que pagar. Dice Jesús, Mateo 19, 29, todo el que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Así que hay una promesa de Dios. Sí que vale la pena. Sí que vale la pena ser su discípulo. Sí que vale la pena dejarlo todo. Sí que vale la pena desprenderse de todo. Porque recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. Entonces la pregunta con la que quiero cerrar es: ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Esta vida es una sola, no hay dos oportunidades. De hecho, la segunda oportunidad ya la tuviste cuando volviste a nacer en Cristo. Entonces, según la matemática, no hay 3 oportunidades. Yo te invito a que vos vivas esta vida a fondo, que la vivas al máximo, que lo des todo, que te desgarres por amor a Cristo. Que de verdad puedas mirar a tu alrededor y ver que nada tiene sentido si Él no está ahí. Que nada tiene sentido si no estás cumpliendo con su propósito. Que no vivas una vida hueca y vacía, sino que aceptes el desafío de seguir a Jesús y de ser su discípulo. Si no lo aceptás, está bien. También está bien. Lo que sí te invito a que no te quedes en el medio. No seas frío o tibio. Jugátela por el Señor. Tengo la certeza, la convicción de que Dios es nuestro pago, Él es nuestra garantía. Y hay una vida preciosa después de esta vida. Y esta vida se puede convertir en preciosa si perseguimos sus principios. Así que te invito a que te pongas de pie. Por favor.